Ok, pues continuamos aquí contestando las preguntas. En esta dice que no entendí muy bien cómo deducimos que la pendiente de rectificación L entre V es igual a 1 sobre 1 más el inverso de R. Bueno, primeramente vamos a tratar de ver que siempre para cualquier columna de destilación vamos a tener aquí un flujo de vapor que sale, entra al condensador y de aquí este es volumen, bueno, este es vapor, este es L y este es D. Por lo tanto, siempre para cualquier columna de destilación se cumple que V es igual a L más D. Siempre. Porque siempre es esta entrada y es igual a estas dos salidas del condensador. Ahora, yo lo que conozco también es que relación de reflujo es igual a L entre D. ¿Ok? Va, eso es lo que yo conozco. Si yo quisiera, en este caso, sustituir, lo puedo hacer por varias reglas. Una es, pues, en lugar de poner, en este caso, V, yo puedo dividir toda esta ecuación entre L, digamos. Quiere decir que aquí yo puedo tener L, aquí L entre L pues me queda 1 y aquí me queda D entre L. Si se fijan, este de aquí es el inverso de la relación de reflujo, porque la relación de reflujo es L entre D. Si yo pongo D entre L es el inverso. Quiere decir que aquí ya puedo poner que sea 1 más el inverso de R. Y este es el inverso de L entre V. Por lo tanto, yo puedo poner que L entre V, que esa es como la pendiente en este caso de rectificación, L entre V es igual al inverso de esto, porque simplemente tengo que sacar inverso a esta y a esta, ¿va? Eso quiere decir que aquí simplemente pongo el inverso. ¿Ok? Bueno, pues yo aquí debo estar viendo que ya directamente puedo sacar cómo se deduce esa fórmula. ¿Va? Entonces, bueno, aquí ya puedo estar viendo directamente cómo se deduce la fórmula principalmente de L entre V. ¿Cómo lo saqué? Con un balance en el condensador y con la definición de relación de reflujo. Entonces, balance en el condensador y definición de la relación de reflujo. Además de ver pues cómo se van haciendo en este caso la deducción de las fórmulas. Se podrá graficar por el método Marquet-Thiele cuando se presentan dos componentes clave ligero y un clave pesado. La respuesta es no puede, no, y no puede haber dos clave ligero. Siempre es un clave ligero y un clave pesado. Los
lo que me define si es clave ligero o clave pesado es donde yo hago la división. Si tengo un componente A, uno B y uno C, si yo defino aquí que voy a hacer la división, este es clave ligero y este es clave pesado. Si yo definiera que yo voy a hacer la partición acá, este es clave ligero y este es clave pesado. Solamente siempre hay uno. Y de todos modos, para mezclas terciarias, donde todos los componentes tienen composiciones importantes, pues no importa, en este caso no se podría hacer para McKay-Thiele. Profe, ignora mi primera pregunta. Pues no sé cuál es tu primera pregunta, probablemente ya la contesté. ¿Qué implica no considerar un condensador total? Pues no considerar un condensador total, ¿sí? Es lo que me pregunta. Implica que el condensador parcial será una etapa de equilibrio y tu columna tendrá una etapa menos de manera física, que son los platos, digamos, un plato menos de manera física, porque una de esas etapas sería tu condensador parcial. ¿Cómo se calcula R mínima y cómo afecta mi relación de reflujo? R mínima la podemos calcular, si estamos viendo el método McKay-Thiele, por la pendiente de esta recta, pero este puede ser un mal ejemplo. Vamos a ver, es la pendiente de esta recta, la que va desde destilado hasta que choca con la alimentación del equilibrio, es la pendiente de esa recta, y ya después podemos calcular relación de reflujo mínima por medio de esta ecuación, pero despejando en este caso la relación de reflujo. Ok, ahora obtenemos relación de reflujo mínima, donde la pendiente en este caso pues es donde estamos tocando el equilibrio y la alimentación. Ahora, la otra manera es determinando phi por la ecuación de Underwood y después calculando R mínima. ¿Cómo es esto? Pues si yo tengo que sacar la ecuación de Underwood, esta es la ecuación de Underwood, donde debo de hacerle caso a esta parte de la ecuación y a esta parte de la ecuación. Con esto solamente hay un valor para el cual se cumple, en este caso la phi. Bueno, aquí ya puedo estar viendo directamente cómo se deduce la fórmula principalmente del entre V. ¿Cómo lo saqué? Con un balance en el condensador y con la definición de relación de reflujo. Entonces, balance en el condensador y definición de la relación de reflujo. Además de ver pues cómo se van haciendo en este caso la deducción de las fórmulas. Se podrá graficar por el método McKay-Thiele cuando se presentan dos componentes clave ligero y un clave pesado. La respuesta es no puede, no, y no puede haber dos clave ligero. Siempre es un clave ligero y un clave pesado. Lo que me define si es clave ligero o clave pesado es donde yo hago la división. Si tengo un componente A, uno B y uno C,
Si yo defino aquí que voy a hacer la división, este es clave ligero y este es clave pesado. Si yo definiera que yo voy a hacer la partición acá, este es clave ligero y este es clave pesado. Solamente siempre hay uno. Y de todos modos, para mezclas terciarias, donde todos los componentes tienen composiciones importantes, pues no importa, en este caso no se podría hacer para McKay Thiele. Profe, ignora mi primera pregunta. Pues no sé cuál es tu primera pregunta, probablemente ya la contesté. ¿Qué implica no considerar un condensador total? Pues no considerar un condensador total, ¿sí? Es lo que me pregunta. Implica que el condensador parcial será una etapa de equilibrio y tu columna tendrá una etapa menos de manera física, que son los platos, digamos, un plato menos de manera física, porque una de esas etapas sería tu condensador parcial. ¿Cómo se calcula R mínima y cómo afecta mi relación de reflujo? R mínima la podemos calcular, si estamos viendo el método McKay-Thiele, por la pendiente de esta recta, pero este puede ser un mal ejemplo. Vamos a ver, es la pendiente de esta recta, la que va desde destilado hasta que choca con la alimentación del equilibrio, es la pendiente de esa recta, y ya después podemos calcular relación de reflujo mínima por medio de esta ecuación, pero despejando en este caso la relación de reflujo. Ok, ahora obtenemos relación de reflujo mínima, donde la pendiente en este caso pues es donde estamos tocando el equilibrio y la alimentación. Ahora, la otra manera es determinando phi por la ecuación de Underwood y después calculando R mínima. ¿Cómo es esto? Pues si yo tengo que sacar la ecuación de Underwood, esta es la ecuación de Underwood, donde debo de hacerle caso a esta parte de la ecuación y a esta parte de la ecuación. Con esto solamente hay un valor para el cual se cumple, en este caso la phi. Decíamos que la ecuación de Underwood en este caso pues es aplicando este término de aquí y este término de acá. Ok, donde pues con esto se determina un cierto valor de phi, que esa phi va a estar entre 1 y la volatilidad del componente clave ligero, y ya después con ese valor de phi despejamos para obtener R mínima. Es la otra manera. Ahora, ¿en qué consiste el método Fook? ¿Y cómo sabemos si es adecuado aplicarlo para una mezcla? Principalmente para multicomponentes y donde pueda hacerse la suposición que podemos calcular una volatilidad relativa constante o promedio. Principalmente ahí es donde yo sé
que podemos utilizar en este caso el método Fu, y consiste en Fenske, Underwood, Gilligan y Kirby, utilizar las 4 ecuaciones de manera secuencial. ¿En qué caso es recomendable el método Fu y McKay-Thiele? McKay-Thiele, McCabe se usa para mezclas binarias y Fu multicomponentes. De McKay-Thiele se usa para mezclas binarias y Fu para mezclas multicomponentes principalmente. Fu se utiliza para cuando tenemos volatilidades relativas constantes, Fu con volatilidad promedio, pero puede tener errores en la relación de reflujo, principalmente si no se podría considerar una volatilidad relativa constante. Entonces, dependiendo, pero probablemente lo que va a definir es mezclas binarias y mezclas de más componentes. En el caso de la eficiencia no fueron al 100% en las etapas, ¿en qué parte del proceso es la que se multiplica por la eficiencia? ¿La parte que entra o la que sale de la etapa? Sería, dependiendo, existen dos eficiencias. Una primera eficiencia, la eficiencia de la columna, que esa es la global en este caso, en donde tú puedes definir que tú dices que vas a ocupar 8 etapas y al final consideras una eficiencia de 50% y en lugar de ocupar 8 etapas ocupas 16. Esa es eficiencia. Y existe otra eficiencia que es la eficiencia de Murphy, y esa eficiencia considera las composiciones, en este caso de salida, porque dice que no llegaste al equilibrio. El equilibrio es lo máximo que podrías llegar y dice que no llegaste al equilibrio, pero en las salidas, en este caso. Si es la eficiencia por etapa, se debe considerar o comparar con las salidas. Ok, ¿a qué se refiere cuando el enunciado dice con condensador total? Pues simplemente que la etapa que no entra dentro de las etapas de equilibrio, que el condensador no entra dentro de las etapas de equilibrio. Ok, ¿cómo saber cuál es el componente ligero y pesado? Por los puntos de Wien. Por los puntos de ebullición. Tercera pregunta. ¿Tiene alguna diferencia en la relación de reflujo real y total? Reflujo total es solo teórico. Ya que no tendrías producto, regresas todo a la columna, y el real pues es el que utilizas para diseño. Para el diseño, si lo quisiera ver de manera gráfica, digamos, yo podría poner aquí, este es mi diagrama. Un reflujo real, digamos, vendrá siendo aquí en medio, por aquí en medio. Y un reflujo total equivale directamente a la línea de 45. Entonces sí existe una diferencia.
¿En qué impacta la mezcla si se alimenta directamente a una columna? Depende de la pregunta que estés haciendo. Si estamos hablando del mismo problema, depende, la fase cambia la fase en la que se alimenta. Es decir, si estamos hablando del mismo problema, que puede ser, digamos, este de aquí, si se alimenta directamente a la columna, estaría alimentando líquido saturado. Pero si alimento a través del flash, lo que estoy alimentando es una mezcla de líquido-vapor. Por lo tanto, te cambiaría la inclinación de la recta de alimentación. Mientras para líquido saturado te daría una línea totalmente vertical, para líquido-vapor te daría una línea inclinada. Ok, ¿por qué en la generación de curva de equilibrio las composiciones de alimentación van variando de 0 a 1? Para tener todo el espectro de composiciones posibles. Es decir, que supongo que se refiere al de aquí, que van variando de 0 a 1, empieza en 0 y termina en 1, empieza en 1 y termina en 0. Es para tener todo el rango de composiciones posibles, todas las combinaciones, y que la curva de equilibrio pues se acote desde 0 hasta 1, es decir, desde 0% benceno hasta 100% benceno, digamos, tanto para líquido, que es esta parte de aquí en la X, como para Y, que es la de vapor. Entonces, la razón es para tener todo el espectro de composiciones. ¿Cómo cambia o en qué afecta el resultado de la separación? Depende si se alimenta soluciones en diferentes condiciones: líquido enfriado, vapor saturado. Cambia el número de etapas y las condiciones de referencia, tal como reflujo mínimo. Por ejemplo, si yo tengo una columna que está así y otra es el mismo diagrama, se me hace que les va a cansar, y yo alimento líquido saturado, es así. Si yo quisiera calcular, en este caso, mi reflujo mínimo, lo tendré que calcular con esta línea de aquí. Si de repente yo estoy alimentando líquido saturado, bueno, más bien mezcla líquido-vapor, yo estaría por acá, inclinada. Quiere decir que mi reflujo mínimo debería ser aquí. Entonces esa pendiente ya cambió, la mínima con la que yo puedo operar. Y más si yo defino que voy a alimentar, por ejemplo, vapor saturado, que es una línea totalmente, en este caso totalmente horizontal, mi reflujo mínimo tendría que cambiar así. Quiere decir, se observan cambios en las tres partes. ¿Va? Entonces cambia las condiciones en general de cómo cambia o qué afecta el resultado de la separación. Pues van a cambiar más o menos etapas y las condiciones mínimas a las cuales pueda controlar. No me queda muy claro cuál es la diferencia entre etapas mínimas y etapas teóricas. Etapas mínimas son las calculadas. Las mínimas son las calculadas a reflujo total. Son las mínimas que necesitas para que tu separación sea factible, tal como la muestras. Las teóricas
son las necesarias bajo un valor de relación de reflujo dado. ¿Por qué? Porque recordemos que si yo calculo etapas a reflujo total, pues no tengo productos, no tengo nada de destilado y nada de fondo. Entonces quiere decir que aunque sean las mínimas, no voy a tener productos. Entonces lo que hago es a una relación de reflujo más grande que esa, pues calculo las que realmente necesitaría mi columna. ¿Va? Cuñado. No, ¿cuándo? Tengo una mezcla líquido-vapor y voy a poner las composiciones en la línea de alimentación. Yo sé que X es igual a Y, pero uso las composiciones de líquido X o de vapor Y del componente menos volátil. ¿Cómo sé cuál es más volátil? La respuesta es cómo sé cuál es más o menos volátil. Son el de punto de ebullición mayor, el de punto de ebullición mayor es el menos volátil. Y las composiciones que usas son el componente más volátil. ¿Va? Cuando tengo la mezcla líquido-vapor y voy a poner las composiciones en la línea de alimentación, yo sé que X es igual a Y. Es la misma. Ok. ¿Va? ¿Qué influye que los compuestos sean aromáticos en el problema 1 del examen 26 de marzo? Te determina en dónde se parte, es decir, cuál es el clave ligero y clave pesado. Lo expliqué por arriba. A ver, voy a buscar aromático. Aroma. Buscar siguiente. Aromático. Pues sí estoy contestando. Se resuelve. Mira, es la respuesta de aquí. Lo de aromático te indica que separes entre el benceno y el tolueno, es decir, el benceno es el clave ligero y el tolueno es el clave pesado. Principalmente. ¿De dónde se parte? ¿Cómo sacar por método Fuchs las etapas teóricas? Con la ecuación de Gilliland. En términos rápidos, en la de Gilliland, tú ya tienes que haber conocido primeramente la relación de reflujo y las etapas mínimas por Penske. Lo que haces es con relación de reflujo mínimo y relación de reflujo que ya conoces, calculas esta X. Esta X la sustituyes para calcular esta Y y esta Y la usas para finalmente calcular las etapas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ya está ahí que con la ecuación de Gilliland, principalmente
o con las, en lugar de ecuación voy a poner relaciones. ¿Cómo se obtiene la pendiente de la recta de alimentación? ¿Y por qué no se aparece volteado hacia abajo en vez de hacia arriba? Ok, si tú haces el diagrama de equilibrio y el diagrama de equilibrio te aparece así, hacia abajo, eso indica que definiste los componentes al revés, que graficaste el componente menos volátil aquí en la X y en la Y. ¿Qué tienes que hacer? Graficar el componente más volátil, graficar el otro componente para que te dé hacia arriba. Y la forma normal de ver el diagrama es precisamente para arriba. ¿Cómo se obtiene la pendiente de la recta de alimentación? La pendiente de la recta de alimentación depende de un valor que se llama Q. Esta Q te dice qué tanta cantidad de líquido existe, digamos, qué tanta cantidad de líquido es tu alimentación. Y la pendiente siempre va a ser Q entre Q menos 1. Entonces, así es como se saca la pendiente de la recta de alimentación. En base al valor de Q, ya que la pendiente es Q entre Q menos 1. Y queda volteado porque graficas los componentes menos volátiles, o porque graficas el componente menos volátil, componente menos volátil, que es el más pesado. ¿Cómo se pueden representar en el diagrama cuando tenemos múltiples alimentaciones? En el diagrama cuando tenemos múltiples alimentaciones, lo que se hace es, tenemos este diagrama de aquí, tenemos una alimentación, digamos que va aquí, que sea como líquido saturado, tenemos otra alimentación en otra parte de la columna que también va como líquido saturado, supongamos que va así, y lo que conoceríamos sería una relación de reflujo que va desde la cantidad de destilado hasta la primera alimentación. En la primera alimentación, como viene como líquido saturado, va a cambiar mi pendiente. Mis pendientes siempre, si se fijan, son L entre V. Entonces esta es la sección del medio, entonces va a ser LM entre VM, que a lo mejor la pendiente, como ya tengo el punto de partida, a lo mejor la pendiente va a ser así. Y como ya tengo el fondo, pues el fondo va de aquí hasta que uno con la otra sección, con la sección media. Y es esta de aquí. Quiere decir que, por ejemplo, aquí esta sección sería una sección de rectificación, esta sección sería una sección media, que están en las dos alimentaciones, y esta sería una sección de agotamiento. Así es como se saca cuando tenemos múltiples alimentaciones. Pero para eso ocupamos conocer, ahí se importan cómo viene esta alimentación y la cantidad, para saber cómo cambia la pendiente. Porque la primera línea viene con una pendiente que está basada en la relación de reflujo, pero la segunda línea tiene que saber la pendiente de esa línea y por tanto tendré que saber el flujo y fase de esta alimentación. Con secciones adicionales igual al número de alimentaciones adicionales, calculando
las pendientes L entre V para las secciones adicionales. ¿Va? Ahora, profe, me quedó una duda en la diferencia de etapas mínimas. Con esas no se cuenta el condensador y a su vez se eleva la línea de agotamiento y rectificación. No, etapas mínimas corresponden a reflujo total. No se obtiene destilado ni fondo. Equivale a la línea de 45 grados. ¿Va? ¿Cómo se identifican las etapas de rectificación y agotamiento? Las de rectificación son las de arriba. Son las etapas de arriba antes de la alimentación, y las de agotamiento son las que están abajo después de alimentación. Si lo quisiera ver en el diagramita, y yo tengo una alimentación aquí y yo tengo mi primera línea acá y mi primera línea acá, y empiezo a trazar, aquí diría que tendría una etapa de rectificación porque solamente tuve una antes de cruzar la alimentación, y tendría dos de agotamiento porque tuve dos después. Entonces pasa, las que están antes de la alimentación son rectificación, las que están después son agotamiento. En el problema 2 del examen agosto-diciembre, ¿cómo se obtener la composición máxima? Por el azeótropo. Por el azeótropo. En el primer examen del problema 1 pide reportar las etapas teóricas. Mi duda en sí es si es necesario reportar la etapa de condensación o solo se reportan las etapas de destilación. Solo las de destilación. No tengo muchas dudas sobre el procedimiento de cómo resolver un problema de columna, pero sí sobre preparar y diseñar el problema. Por ejemplo, en el examen del 26 pide que se realice un diagrama de flujo y no estoy muy seguro si lo haré bien. Otra duda que tengo también del mismo examen es en qué cambia o qué debo hacer para cambiar los datos que entran a la segunda columna del destilado. Pues simplemente es el de marzo. No, pero aquí ya no hay. Sí, es este. Es que no hay una segunda columna, es una única columna en ese examen. Este es un flash. Este es un flash y lo único que hay que hacer es, si no lo consideras, alimentas como líquido saturado, y si lo consideras, alimentas como mezcla líquido-vapor, porque ya viene vaporizada una cierta cantidad. Ahora, ¿qué otra cosa? El diagrama de flujo precisamente es esto. El diagrama de flujo es este. Es decir, los equipos y las corrientes de cómo se conectan esos. Diagrama son la representación de equipos y corrientes de cómo se
se conectan. Ahora lo que cambia es la fase en la cual alimentas. Otra vez, etapas teóricas son a reflujo total, perdón, etapas mínimas son a reflujo total, y teóricas con un valor de relación de reflujo dado. ¿Cómo definimos la relación de reflujo mínimo? ¿Cómo obtenemos los valores para la línea de rectificación? Punto de inicio, línea de 45 grados. Punto final, al cruzar con la alimentación. Y aquí voy a hacer dos paréntesis. Si choca con equilibrio, se obtiene la pendiente mínima. Relación con reflujo mínimo. 2. Si no choca con equilibrio, es la real. Es la R real. El ejemplo lo voy a ver aquí. Va. Si siempre se parte de la de 45 y el destilado, si choca aquí con la alimentación y aparte choca con el equilibrio, estoy obteniendo la relación de reflujo mínima. Si solamente choca con la alimentación, es una línea tal cual, estoy obteniendo la relación de reflujo real. Si es una mezcla no ideal, pero binaria, se puede usar MyKeptil sin problemas. Cuando se dice condensador total, simplemente no entra en el cálculo de las etapas. ¿Cuál es la diferencia entre etapas teóricas y reales? En este caso no existe diferencia de etapas teóricas y reales. Se consideran 100% eficientes. Si hubiera una eficiencia diferente al 100%, sí hay diferencia. Las teóricas y las reales serían diferentes. Ya casi acabamos. Reflujo real y teórico, ese nomás es real, digamos, no es el reflujo que se usa. Con el teórico. En el examen
Dice que el condensador tiene condensador total, pero luego dice que la composición del domo es de 97.5%. ¿Cómo consideramos esto? ¿Cómo si se condensara todo o con el 97.5? Se condensa todo, pero eso todo tiene 97.5% benceno, tolueno, el componente volátil. Se condensa todo. El 97.5 es la composición del componente ligero en el destilado. Ok, en el primer problema del examen del 26 de marzo viene una pista sobre los compuestos no aromáticos. ¿Qué implicaciones tienen? La implicación es cómo se eligen, se seleccionan los clave ligero y clave pesado. Más arriba ya se explica en más detalle. ¿Qué afectaba que son aromáticos? Lo mismo. Con los diagramas, ¿cómo era posible determinar cuál era la componente pesado y ligero? Con los diagramas, bueno, si el diagrama resulta con la panza hacia arriba, seleccionaste bien el ligero. Si resulta con la panza hacia abajo, graficaste el componente pesado. En el examen donde se establecen dos propuestas para un sistema de separación, ¿cuáles son los puntos que se deben tomar en cuenta, además del número de etapas? Normalmente se toma en cuenta la pureza y el costo. Como las purezas son similares, lo que queda es el costo, pero no tenemos información suficiente para calcular el costo. Determinar el número de etapas y los puntos de partida para la pendiente. Ok, todos los puntos de partida son de la línea de 45. Este de aquí es la composición de destilado, este de aquí es composición de alimentación y esta de aquí es composición de fondo. Todas. Y las etapas, una vez que ya tracé mis líneas, se van trazando haciéndole caso no a la pendiente mínima, sino a la pendiente que ya calculé de manera real. Ok. Y pero en destilado, alimentación y fondo y las etapas se trazan sobre la relación de reflujo dada, no la mínima. Ni la total. Ok. Y creo que ya con esto espero haya quedado
más claro en todas las dudas que plantearon. Traté de contestarlas de manera rápida para no consumir tanto tiempo los videos y de manera que fuera suficiente para que más o menos entendieran en qué se basan las cosas. Hay algunas cosas como las eficiencias, me podría tardar un poco más, o bien en cómo se calculan las dimensiones de las columnas o porque no importan los flujos, pero hasta ahorita pues simplemente es suficiente para que vayan introduciéndose en el tema, en este caso de destilación, y puedan entender de los conceptos que se hablan en general o que pueden retomar en diseño de equipo.